Hey, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy vamos a estar viendo el tercer episodio de la segunda temporada de Desnudo Podcast, donde tuvimos a nuestro pastor Abelardo, que es un hombre que personalmente admiro, amo, que he aprendido muchísimo de él y hoy les puedo decir que es un capítulo muy especial porque pudimos desnudar su alma, pudimos ver el corazón de quién es Abelardo, cómo creció, cómo fueron sus papás con él, su relación con sus hermanas, cómo empezó a trabajar desde muy pequeño y de ahí incursionó en el mundo de la música, cómo se forjó como empresario, las diferentes dificultades que tuvo en ese mundo, cómo empezó su familia también con su esposa Lalita, cómo fue después que tuvieron un percance muy trágico en esa familia, pero cómo Dios fue fiel a través de cada uno de esos momentos. También nos platicó un poco de cuando estuvo en coma 5 días y la decisión que lo hizo al día de hoy, llevar más de 10 años dedicándose completamente a compartir de su palabra. Así que nada, de verdad no se lo pierdan. En lo personal fue un capítulo que edificó mucho mi vida. Y nada, nos vemos en el podcast. Pastor Abe, ¿cómo estás? Dieguito, porque así te digo, de mi corazón, Dieguito. Pues la verdad es que estoy muy bien. Hoy es un día especial porque estoy delante de esta cámara y este micrófono, donde puedan conocer un poco más de mí. No, qué increíble, la verdad es que te lo he dicho muchas veces, te admiro mucho, así como a todos los invitados que he tenido, pero este en específico se me hace muy especial porque si hoy en parte soy quien soy es gracias a ti y me da mucho gusto que los demás también puedan conocer un poco del increíble hombre de Dios que eres. Y para eso me gustaría preguntarte a ti, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, mi nombre es Abelardo Ramírez Esquivel y nací en una ciudad del sur de México. Se llama Villahermosa, Tabasco. Mi padre Arturo Pantaleón Ramírez Ruiz y mi madre Herminia Esquivel Castellanos. Veníamos de una familia de maestros, mi mamá y toda la descendencia de mi papi, de mi mami, fueron maestros en aquella ciudad. Había mucha necesidad en aquellos años cuando ellos trabajaban. Mi mamá era también maestra. Y mi papá viene de trabajo, o sea, él siempre fue vendedor, empresario, en eso siempre. Y nacimos en Villahermosa y a los 8 años, no recuerdo mucho de mi infancia, pero sí recuerdo de que a los 8 años nos trasladamos a la ciudad de Puebla. Y ahí comienza la historia, que es de lo que más recuerdo. De mi infancia recuerdo que vivíamos en un lugar que se llamaba Macuspana, Tabasco. Y en ese lugar había un río hermoso, el Grijalva, que pasaba por ahí, o los Sumacintas, no recuerdo cuál es realmente, pero nos gustaba ir con mis amigos cuando estaba chavito al río, y me acuerdo muy bien que jugando tirábamos piedras hacia el cielo, y una de esas piedras me abrió la cabeza, y bueno, realmente todo lo que recuerdo de mi infancia, pues siempre ha sido con alegría y con gozo, porque nunca recuerdo malos tratos ni nada de eso. Ok, padrísimo. ¿Y en el núcleo familiar cómo era la relación? ¿Tenía hermanos, hermanas? Bueno, yo tengo tres hermanas. Somos tres hermanos grandes Ok. y una hermana más pequeña que llega, no sé, 14 años después de mi última hermana de los grandes. ¿Y cómo era su relación de chiquitos y la relación de la familia en general? Bueno, te digo, de mi niñez recuerdo puras cosas, las cosas que recuerdo que son muy vagas, que todo estaba bien. Cuando venimos a la ciudad de Puebla, sí recuerdo que mi papá venía con la mirada de poner un negocio y puso un negocio de abarrotes en la ciudad de Puebla, y ahí estábamos en el trabajo. Yo ayudé desde muy chiquito a mi padre al trabajo. Y mi papá era un hombre, mira, era un hombre de Oaxaca, de la sierra de Oaxaca. Entonces,
Él desde muy pequeño salió de su tierra, de Tlaxiaco, Oaxaca, o de Chalcatongo, Oaxaca. Está bien lejos en la sierra. Yo fui allá muchas veces a tocar y también a visitar a la familia. Y venimos bueno, mi papá es de allá y llega a la ciudad de Villahermosa y allá hace su vida de joven, pero era un hombre muy duro. Entonces, de mi papá, a partir de los 8 o 10 años, sí recuerdo que era bien duro conmigo porque yo era, desde muy chiquito, era bien rebelde. Entonces, pues, eso pasaba, ¿no? ¿Y con su mamá cómo era la relación? No, pues con mi mami siempre fue hermoso. Yo amo, llamé, llamaré mucho a mi mami, aunque hoy está ya con el Señor. Eh, Siempre fue una mujer que daba todo por nosotros, que nos atendía, que nos amaba, que nos cuidaba. Y mi papá, pues, siempre quería que trabajáramos, ¿no? Pero Claro. mamá siempre era la mediadora Era la de que eso. traía este balance entre trabajar y divertirse, recordar un poco que eran niños, ¿no? Al final de Sí, cuenta. pero bueno, yo creo que los padres de antaño, la educación que le daba a los hijos era más rígida. Entonces, en el caso mío, mi padre sí fue muy rígido conmigo. Yo era el varón, entonces el ayudarlo representaba muchas cosas, ¿no? Porque podía confiar en mí y hacer. Y él siempre descargó en mí mucho trabajo. Entonces, siempre, desde muy joven, yo recuerdo que a los 14 años ya andaba yo primero con bicicleta y después con el triciclo repartiendo mercancía a muchos lugares de la ciudad. Y era un niño, 14 años, pero lo hacía porque trabajaba para mi padre, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y al final es algo que creo que a la fecha te define, que es trabajar y que creo que a muchos nos ha servido también para crecer como personas. Pero ¿cómo se da también esta transición en tu vida de fuiste a la escuela, hasta qué etapa, trabajabas, estudiabas, cómo era esta dinámica? Bueno, la verdad es que yo llegué a la ciudad de Puebla cuando tenía 8 años. Ok, Yo no sabía qué dones tenía en esos años, ¿no? Entonces, en la primera escuela que yo estudié, que era parte de la primaria, había un gran coro. Yo, a mí, desde que los vi, yo dije, yo quisiera estar ahí, ¿no? Y estuve ahí, pues no más tuve 1 o 2 años en esa escuela. Y estuve en el coro, no era de los primeros, era de los últimos, y fui escalando a ser mejor cada día. Salgo de esa escuela y voy a una escuela militarizada en la ciudad de Puebla, y ahí en esa escuela militarizada no había coro. Entonces, con esa visión mía de que hacer cosas siempre, organizamos un coro para, para poder hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? Que era cantar. Y, y esa siempre fue una meta, ¿no? Y yo desde los 14 años siempre mi mirada fue la música. Recuerdo que a los 14 años mi papá me decía, pero tú cómo vas a tocar, porque yo llegaba tarde de repente a mi casa, me sonaba mi papá, porque imagínate 14 años, y ir a la casa de noche y mamá preocupada y haciendo cosas que no debo de hacer, y menos un niño de 14 años. Y yo le decía que yo toco, y me dice, ¿de dónde te robaste el dinero? Porque me pagaban por ir a tocar. ¿Cómo vas a tocar si tú nunca tocas, no has tocado nada? Sabían que cantaba un poquito, pero no que tocara. No, pues es que toco con un grupo, y no me creían. Entonces, pues me disciplinaba y yo me iba de nuevo a tocar. Y en mi vida desde los 14 años fue la música. Fui creciendo y yo siempre le dije a mi padre que yo no quería estudiar, o sea, que mi mirada era la música. Él ya estando en la prepa me dijo que pues que había para pagarle la universidad a uno de los tres. Y yo le dije, no, por mí ni te preocupes. Tú, que estudie mi hermana, la que estudie. Y ella es contador público, pero se hizo contador público y nunca trabajó. ok, nunca ejerció. Nunca ejerció. Entonces trabajó conmigo en algún tiempo y la cuestión es que nunca trabajó. Pero yo, desde los 14 años y desde que estaba con él de alguna manera me pagaba lo que hacía. Porque lo que yo hacía para él, pues era trabajar, vender,
y eso daba dinero y entonces mi papá pues me compensaba, me daba mi dinero por el trabajo que hacía. Pero lo más importante después de a partir de los 14 es que al tocar pues yo recibía dinero. Recuerdo que un traje de vestir, o sea, un traje que te cuesta hoy 3, 4 mil pesos, te costaba 100 pesos. Ok. Entonces, con una tocada yo me podía comprar un O traje, sea, por tocada más o menos cuánto les 100 pagaban. pesos Por persona. por persona. Ok. Entonces, el que era el caimán de esos años, Ajá. o sea, caimán se le dice a la persona que es la que regentea todo el grupo, por decir algo, pues que a lo mejor cobraba más y ganaba su dinero, Como el director de como el la banda. director de la banda y el dueño de la banda. Entonces a mí me pagaban 100 pesos y a lo mejor él ganaba 200. Eso nunca lo me enteré. Pero yo siempre he tenido esa visión de ir a más. Entonces, cuando yo veía que tocábamos, que hacíamos eso, le dije a mi papá que me comprara un equipo. Mi papá, entre todas sus cosas, yo sé que él me amaba demasiado, siempre me complacía, aunque era muy severo conmigo porque sí me disciplinaba muy fuerte. Tan es así que llegamos a tener problemas muy fuertes él y yo. Y y él en todo eso, en el amor que me tenía, me compró un equipo para que yo tuviera mi propio grupo. Wow. Entonces, desde muy joven, 16, 17 años, yo tenía mi grupo. Que ya es el inicio de los Abelardos, por No, así decirlo. no, no me acuerdo. En aquellos años hicimos las expresiones, los juniors, Only Rock, hasta que ya después hicimos a IJ Cervantes, que ya grabamos, pero esa es otra historia, ¿no? Ya es mucho más para acá. No, muchos grupitos que tocábamos, que hacíamos. ¿De qué Y música? ¿De todo un poco? pues tocábamos a ver, más que nada lo que se movía en ese tiempo. Era para las fiestas, por ejemplo, el Only Rock era puro rock and roll, Ujú. y tocábamos en las cuevas de música que habían, ¿no? Habían lugares especializados para el rock and roll donde se juntaban 500,000 jóvenes, y ahí chavitos tocábamos nosotros. Bueno, más bien chavito yo, porque los demás pues eran grandes, ¿no? Yo empecé muy joven y pero con la visión siempre de ser también el caimán, ¿no? Claro. O sea, ser el dueño y de a partir de que yo tengo el grupo, pues yo soy el dueño del grupo y entonces ya no me pagaban a mí, sino que yo pagaba a A los los músicos. músicos. Y dentro de esta decisión de no estudiar, de seguir la música, trabajar, ¿podrías decir a la fecha que volverías a tomar la decisión? ¿O el Abelardo del día de hoy, qué crees que le diría a ese joven ave? No, si hay una cosa de la que me arrepiento en la vida, es no haber estudiado. Porque yo he estudiado mucho lo que aprendí por las necesidades. Porque yo, por ejemplo, sé de acústica, sé de ingeniería y sé también de ingeniería de mezcla, de todo eso. Ese realmente fue mi vida y mi pasión durante muchos años. Pero si yo hubiera estudiado ingeniería en esos años, me hubiera evitado muchos dolores de cabeza, porque hubiera ordenado mejor, hubiera sido mejor en los negocios que yo tenía, que eran de ese tipo. Entonces, realmente sí me arrepentí de no haber estudiado. Y eso es una de las cosas que yo le comparto a muchos jóvenes hoy, que no debemos de dejar la escuela. Porque lo que tú siembras para ti es lo que vas a cosechar mañana para ti. Porque no hablemos de que cosechen para otros, no. Si yo siembro escuela, estudio, todo para mí, eso es lo que voy a tener. Voy a cosechar pues mejores trabajos, mejores formas de vida. Pero si no estudias, pues te vas a tropezar más. Lo que estás sembrando en tu vida, pues no es conocimiento. Y esas cosas, pues te quitan una visión más amplia, ¿no? En el caso mío, pues yo tengo una visión de comerciante, porque desde muy pequeño hice eso. El comercio fue algo que se enlazó a mi vida gracias a mi padre, porque mi padre pues era un comerciante nato. Tuvimos envasadoras de cereales, tuvimos muchas cosas en las cuales trabajaba y aprendí el negocio muy bien. Entonces, yo a los 18 años conozco a Lala. Entonces, viene el casamiento, mis hijos y todo lo que sigue, y era para hacer ya mi familia.
Entonces yo salgo muy, muy joven de la casa paterna, porque de los 14 a los 18, no, pues ni te digo. Andaba en las cervecerías, en las ferias de los pueblos, tocábamos 10 días en un lugar. O sea, antes en todo México habían ferias en los lugares. Todavía lo siguen haciendo, pero no como lo hacían antes. Por ejemplo, en un stand podían haber hasta 4 o 5 grupos y empezaba la fiesta desde las 3 de la tarde y toda la fiesta hasta las 4 o 3 de la mañana. Y habían 3 o 4 grupos tocando. Y dentro de 3 o 4 grupos que tocaban, pues yo iba, no sé, a Monterrey, a Reynosa, a Chiapas, a todos los lugares donde nos pagaran. Pero trabajábamos a través de cervecerías y representantes. Claro, ¿no? Y al final me imagino, regresando un poquito al tema de la estudiada, yo me acuerdo cuando tuve esa duda que lo platiqué contigo en su momento porque venía una gira a Sudamérica con una banda que estaba trabajando, curiosamente, y venía él, pues ya toca la universidad, ¿no? Y a la fecha podría decir que creo que sí ha sido la mejor decisión que he tomado. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, ¿no? Muchas veces nos ayuda a ahorrarnos el no saber ciertas cosas, ¿no? Que llega un ingeniero y te diga, oye, es que tuvimos que mover ciertas cosas y si no tienes información, Sí, no, vas a no. decir, sí, claro, ¿no? Como lo veo mucho como cuando vamos al mecánico y no sabemos nada de coches. Claro. No, y te dice, oye, es que le duele, tiene la chiripiorca a tu coche y es como, ah, bueno, pues suena peligroso, ¿no? Y a lo mejor no existe. Dentro de ese lado creo que es muy cierto. Sin embargo, algo que creo que en tu vida siempre ha ayudado es que siempre has tenido este lado de trabajar, ¿no? Este lado de comercializar, este lado de seguirte informando, aunque no sea de la manera más formal. Creo que siempre has sido alguien que constantemente estás buscando capacitarte, informarte. Y en ese rubro me gustaría entender un poco cómo era este balance entre tu vida laboral con tu papá, con los negocios que empezabas y con la música ya dentro de ese espacio de 14 a 18 años. Bueno, yo siempre que no andaba de gira, regresaba a casa de mi papá y trabajaba en su negocio. Podía estar 3 días o podía estar 2 semanas o 3 semanas. Realmente yo tenía esa flexibilidad con él, ¿no? Entonces, como yo lo que hacía era trabajar y generar dinero, pues venía y veníamos. El socio era mi papá, ¿no? Si yo ganaba 1 peso, pues le tocaba 50 y 50 para mí. Pero sí no teníamos armonía, él y yo. Siempre tuvimos conflictos y eso me fue alejando un poco de la familia. Entonces, cuando llega la oportunidad de entre 18 y 19 años ya de despegarme de la familia, yo me despego totalmente. Ya estaba casado, me vengo a México. El negocio que me había enseñado mi padre, que era envasar semillas, lo pongo en México y lo pongo con una persona que fue mi socio muchos años, que se llamaba igual que yo, Abelardo. Entonces hicimos un negocio que se llama Los Abelardos. Eh, no, Abelardo solamente. Ok, No los, sino Abelardos, Abelardos. con el apóstrofe. Y era de que éramos dos. Entonces yo me dedicaba al negocio, pero no era lo que yo quería. O sea, yo ya estaba casado, tenía el negocio, me iba muy bien. En esos años compartí negocios con Azupo, hacía yo negocios muy buenos de venta de frijoles, porque nosotros manejábamos muchas toneladas, muchos kilos. Por ejemplo, la envasadora que tuve con Azupo que envasaba 100,000 kilos diarios, o sea, 10 camiones, ¿me entiendes? Eso significa que teníamos 20 máquinas para limpiar, para empacar. Ahí también tenía un socio con el cual trabajaba. Pero yo siempre fui el socio trabajador, pero no estaba a gusto. O sea, ese No había plenitud. no era lo que yo quería en mi vida. Después de ahí salté a un negocio de la música, pero a la venta de instrumentos. Ok. Entonces tuve una de las empresas más poderosas de México en esos años, que él todavía, el que fue, en el cual yo fui socio de él continúa con la marca. Ellos manejan marcas como JBL, Pibi, Mirage o Stanway, tantas cosas, o sea,
todas las marcas de equipo y, y tampoco estaba a gusto. O sea, porque era vender, porque era trabajar, porque era ver clientes, porque eso no era lo que quería. Entonces, para mí, en la cosa laboral no era algo que me gustara. Lo hacía porque generaba en la economía de mi familia, porque con ellos tenemos recursos muy buenos y todo. Viajaba yo, no sé, a Italia o a Alemania o a lugares de Estados Unidos, a ver fábricas, a recibir capacitación. Y por eso empecé a capacitarme mucho en las cosas de los equipos, ¿no? A mí me capacitaban, no sé, Pibi, Soundcraft, o sea, compañías importantes que teníamos que mandar gente a capacitarse. Y en lugar de ir los ingenieros, pues iba yo con ellos. Y entonces aprendí muchísimo. Eso iba a sostener lo que continúa de mi vida. Pero te digo, el trabajar en ese tipo de cosas, pues me daba economía, no me daba satisfacción. Y un día ya teniendo una empresa fuerte, poderosa, le dije a mi socio, ¿sabes qué? Ya no quiero. O sea, hasta aquí llego contigo, mira, aquí está, te firmo todo, y me fui, me salí de eso. Ahí quiero nada más hacer un pequeño paréntesis. Como empresario en esta parte, ¿qué tan importante crees que es el conocer un poco de todas las áreas? O sea, porque muchas veces veo que ciertos empresarios delegan todo y es como, ok, ustedes trabajen y yo me encargo de vender. En tu lado veo que es todo lo contrario. ¿Y qué tan fundamental crees que es eso? No, yo creo que cualquier persona que tiene un negocio debe de conocer todas las áreas. O sea, desde el que barre hasta el que vende. Y más importante todavía, el que compra. O sea, en los negocios que nosotros tuvimos yo conocía todo. O sea, no me podían decir nadie lo que tenían que hacer. Yo siempre les enseñé. Si cuando tuve las compañías de audio, yo les enseñaba hasta soldar cables, si era necesario. Y cuando venía una consola nueva, les decía, les daba instrucciones, les daba capacitación. Y cuando se tenía que enconar bocinas, yo me ponía a enconarlas y les enseñaba. Después no lo hacía yo, lo hacían ellos. Pero yo siempre he sido un multiplicador de conocimiento. Nunca me ha gustado quedarme con lo que sé. Y eso ha sido muy bueno. Yo ahora conozco a muchos ingenieros que trabajan con gente muy importante del medio musical o artístico, que cuando me ven me dicen, patrón, o sea, oye, Inge, ¿cómo estás? Pues yo soy mi Inge. El patrón a lo mejor fui muchos años, pero ellos Ingeniero. me reciben como tal, porque hacía yo mucho trabajo con ellos de conocimiento y de enseñanza. Claro, y ahora sí, en este paso de fe o en esta aventura, ¿cómo se dio el decir, tengo una empresa que a lo mejor es sustentable, que le da cierta estabilidad a mi familia, de ahí saltas y ya regresas 100% a la música? Bueno, cuando yo digo exactamente, bye, en ese momento estaban haciendo los Adelardos. Eso fue en el 89. O sea, siempre tuviste tu proyecto musical a la par de ir a tocar a veces no. No, mira, yo dejé de tocar y de hacer las cosas por mi familia, no porque fuera obligación, Claro. o sea, era obligación como padre de mis hijos, ¿no? Por estar con ellos, haciéndolos crecer. Y la primera etapa de mis hijos, yo siempre estuve trabajando, pero en mis negocios. Entonces, mis negocios estaban en mi casa. Yo tenía, por ejemplo, la fábrica de empacado, yo vivía adelante y la empresa estaba atrás. Entonces, siempre lo he mantenido así. Cuando teníamos los estudios, pues uno estaba en Puebla, yo vivía en México, pero teníamos gente en Puebla, acá en México. Y por ejemplo, tenía yo a J. Cervantes, que nace de amigos, o sea, y grabamos para Polygram en aquellos años, hicimos 3 discos para ellos, y tenía yo a mi compañero, yo era la A y él era la J, entonces se llama A y J Cervantes, era la banda que nos acompañaba, y con ellos viajamos mucho, pero ya como grupo, tocábamos salsa, tocábamos cumbia, tocábamos algo bien raro, pero ahí tocábamos la gorda, la flaca, o sea, de ese tipo de cosas que hicimos en esos años. Y pues
eso empezó a gustarme. Era lo que yo había sido cuando tenía 14 a 20 años. Yo dejo la carrera artística de ese tiempo a los 20 años, 22 años. No recuerdo exactamente, pero dije, mi familia necesita. Entonces, con lo que yo gano allá, no mantengo a mi familia. Y la verdad que era muy difícil porque no era ni reconocido, o sea, me pagaban por ir a cantar, no sé, iba a Reynosa, a un bar, y me pagaban, no sé, 400, 500 pesos diarios por ir hasta allá. De ahí tienes que pagar transportes, comidas. no, eso lo pagaban ellos. Okay. Pero estabas 10 días, eran 5,000 pesos, y en 30 días pues hacías 14 o 15,000 pesos, quítate los gastos, tenías 8, 7,000 pesos. Eso no podía vivir mi familia. Entonces, viendo todo eso, yo me dedico a trabajar. Y al dedicarme a trabajar, pues produzco, y produzco bastante bien. Entonces, tengo la empresa, la empacadora, empecé a hacer cloro, o sea, envasar cloro, lo que hace mi papá en Puebla, lo hago en México. Diseño algunas estrategias de venta con mi socio. Y la ventaja de la empresa que yo tenía en México es que él era dueño de 110 tiendas de abarrotes en la ciudad. Es muy conocido porque hoy tiene 500 o 1000. Okay. Sí, entonces él en ese tiempo tenía 100. Y yo fui como una gran ayuda para él porque había mucha escasez de productos como el huevo, el frijol, el arroz, el azúcar. Y yo llegué con con ese background que tenía, que sabía cómo conseguirlo, cómo hacerlo, cómo todo, y teníamos todos esos productos de necesidad. Y entonces nosotros cubríamos todo lo necesario a las tiendas, y las tiendas vendían mucho. Y entonces fue una gran ayuda. Cuando yo me separo de él, también que le dije, ¿sabes qué? Pues no es lo que quiero. Y me paso a la venta de instrumentos, porque ahí realmente cuando empiezo a vender instrumento, empiezo a crecer con compañías de audio. Conozco gente tan importante como Raúl Velasco, como todas esas personas que en su tiempo le dieron el empuje a los Abelardos. Yo trabajaba para ellos haciéndole sonido o haciéndole luces. Era dueño de una empresa muy grande en la Ciudad de México. Entonces, esa es la historia, ¿no? Entonces, ¿podrías decir que gracias a lo que construiste, a lo mejor en el área más laboral, de audio, de sonido, fue que en parte los Abelardos empezaron a agarrar éxito? Claro, porque yo construí para hacer lo que seguía. Yo tenía la compañía, tenía el equipo, tenía la gente que hacía trabajo ya. Ellos producían, por ejemplo, para Enanitos Verdes, para Soda Stereo, para todos esos grupos. Entonces, cuando les digo, ¿saben qué van a producir ahora para Abelardos? ¿Y quiénes son esos? Bueno, pues soy yo y mis músicos. Y dijeron, pues nunca hacían cumbia. Y lo vinieron a hacer conmigo. Entonces, cuando nosotros nacemos como los Abelardos, imagínate los Bukis enfrente de nosotros, con un equipo de 16 sistemas por lados. 16. Y después, ¿quiénes son los Abelardos? De este lado, los Abelardos, con un equipo de 16 sistemas como los de los Bukis. Porque yo había construido y trabajado para hacer algo que sostuviera a los Abelardos. Entonces, los Abelardos nacen con las relaciones que nosotros ya habíamos caminado. Yo conectaba con radio, con prensa, con televisión. Ayer estuve platicando con alguien que me decía, no, es que tú eras un as en todo lo que es relaciones públicas. Lalita era un as, porque yo siempre estuve más en el trabajo. Lalita se encargaba de todo lo demás. Entonces yo estaba en la parte financiera, en la parte laboral, en la parte de subirme a cantar. Ese era mi trabajo. Pero Lalita sostenía todo lo que era promoción, publicidad, radio, se conectaba con todos, televisión. Entonces, siempre hemos sido un equipo, yo y Lala. Porque si te das cuenta, yo hoy tengo 69 años. Llegué a Lala cuando tenía 18 años. Entonces,
es toda una vida. 51 años. Acabamos de cumplir 50 el año pasado, imagínate, Wow. de estar juntos, ¿no? Entonces, para nosotros, pero todo ha sido de acuerdo a lo que yo he vivido, lo que yo siento, ¿no? Sí, y en ese salto otra vez, nada más para entenderlo bien, ¿dejo todos mis negocios y empiezo en la música o fue gradual? No, no, yo empecé con AIJ Cervantes como 3, 4 años antes de los Abelardos, Ujú. que grabamos disco, porque yo ya en ese tiempo, como vendía instrumentos y todo, pues ya la capacitación en mí era de ingeniería, la capacitación era de grabar gente, grupos. Yo me metía una semana en uno de los estudios mejores de México a ayudar como el chalá, ¿me entiendes? Y a ver por qué se pone así el micrófono, porque todo eso lo aprendí trabajando y sin que me pagaran. O sea, yo le decía al ingeniero, un ingeniero que amaba mucho, que también ya falleció, decía, yo vengo a ayudar, porque yo llegué a ese estudio pagando, haciendo la primera producción que yo hice de discos, se llamaba Abelardo, solamente. Entonces, me encantó tanto ese trabajo y el estudio que hicimos, ver la producción, ver a la gente haciendo, produciendo, tocando. Ya sabía todo eso yo de afuera, pero estar adentro, poder grabar, poder hacer, pues ahí aprendí y dije, pues esto es lo mío. Y entonces ahí nace el amor hacia los instrumentos y hacia poner estudio de grabación. Entonces yo tenía estudio de grabación en la ciudad de Puebla y en la Ciudad de México. No, y qué importante lección. Creo que muchas veces las personas tenemos un sueño y ahorita me gustaría conocer si siempre lo viste todo este trabajo como un medio para el fin que era cumplir tu sueño de ser músico, pero creo que hoy en día es muy común en la gente joven que decimos, no, yo quiero hacer tal cosa y muchas veces se frustran porque al momento no le está dando los frutos que tienen, ¿no? Y siguen ahí y a lo mejor no construyen en su familia, no construyen en otras áreas que podrían llegar a construir. Y de tu lado veo que fue lo contrario, ¿no? Que fue a lo mejor disfruté esta etapa de mi vida, este sueño, pero a la par voy a construir este medio que va a ser mis empresas, que va a ser involucrarme en el audio, para que después se vuelva un puente para llegar al fin, que era pues tal cual llegar a tener tu banda, ¿no? ¿Siempre lo viste así? Bueno, lo primero, cuando nos casamos Lala y yo, recuerdo algo muy que tengo presente en mi mente. Un día fuimos a un lugar que se llama Sambors, en la ciudad de Puebla. Y en Sambors en aquellos años vendían el mejor equipo de audio, lo mejor que tú podías conectar era ahí. Y vi una grabadora de 4 canales, porque fíjate, desde muy chavo yo quería grabar. Y cuando tenía esos años de 18, 20 años, y voy a Sambors y le digo a Lala, yo quiero esa grabadora. Y me dice Lala, pues es muy cara, 100,000 pesos costaba. Pues eran 100 días de trabajo, ¿no? No, muchos más. Más. 100 por muchos más, 10 por 100, no, muchos días de trabajo. Entonces era muy difícil comprar eso. Pero ese era mi sueño. O sea, yo siempre pensé en grabar y en ir a otro nivel de la música. O sea, nunca pensé en que me iba a quedar en Puebla o que no. Yo me vine a México y construí la empresa que me pudo dar el empuje para empezar a comprar equipos, primeramente para mí. Y tuve esa grabadora, después tuve una de 8, después de 16, de 24, y tengo lo que quiero, porque hoy tengo, al final de cuentas, tengo el estudio de Puebla, que tiene 24 tracks análogo, tengo los Pro Tools, o sea, siempre mi visión era esa. Esa fue la visión de mi vida, ¿no? El ser alguien dentro de la música. Entonces, cuando tú sueñas y tienes una visión, esa visión se hace realidad, no con pereza, no con meterte a la cueva, no. Una visión se hace con trabajo, con esfuerzo, con permanencia, con compromiso. Entonces, el mensaje para todos siempre es que no vas a levantar nada si no siembras. O sea, tu vida puede ser diferente, puede ser algo maravillosa,
si aprendes a ir sembrando cosas en la vida. Lo primero para mí siempre fue sembrar en mi familia, porque para mí mi familia, mis hijos, mi esposa, era lo importante. O sea, yo no estoy hablando de mi familia, padre, madre, hermanas, no. Yo a los 18 tuve familia, a los 19 tenía hijo, a los 20 tenía el segundo. Entonces, esa era mi familia. Entonces yo cuidaba a mi familia primero. Yo dejé la música y dejé todo porque no podía mantener a mi familia de eso. Entonces valoré qué estaba haciendo, qué es lo que quería. Pero mi sueño ahí estaba. O sea que yo seguí trabajando, hice la empresa, hice los negocios y caminando en la empresa empecé a construir lo que yo quería, el sueño que quería. Empecé primeramente a comprar equipo, a conocerlos, a hacer, tuve sonidos, así de esos sonidos que van a la changa y todo eso, se llamaba, no, bueno, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era un equipazo lo que teníamos. Y no lo manejaba yo, o sea, pero yo era el dueño. Entonces, eso es lo que vamos haciendo a través de los años. Pero construyendo, ¿qué es lo que quieres en la vida? Construye. Hoy yo sé que tengo que construir en la roca. Fíjate, sin conocer, yo construí en la roca, en la base de la familia. Para mí siempre es mejor construir en esa base. Porque hoy los jóvenes quieren hacer todo, pero no siembran nada. Quieren recibir, quieren cosechar, pero nunca hicieron nada para eso. Y esa es la triste realidad de hoy. Entonces, yo creo que a mí mi padre sí me trató muy fuerte, muy duro, con golpes, con muchas cosas, pero me enseñó algo bien productivo, era trabajar. O sea, yo no me rajo al trabajo. Si tengo que barrer, barro. Si tengo que ir con el presidente, voy. Si tengo que ir a cantar al auditorio, voy. Si tengo que ir a cantar a una iglesia, voy. O sea, esa es mi vida. O sea, voy a donde me llaman. Sí, no, y eres un claro ejemplo. Algo que me gusta mucho de ti es que no solo hablas las cosas. Muchas veces aquí en la iglesia te hemos visto queriendo cargar bocinas y corremos a ayudarte, ¿no? Porque creo que siempre tienes ese espíritu de cargar, de hacer, de trabajar y de sumar a tu visión y a la visión que Dios te ha dado. Y me encanta porque el centro de tu visión es tu familia. Y me gustaría ir un poco hacia ese lado. Y desde el inicio, ¿no? ¿Cómo fue el conocer a Lalita? ¿Dónde la conociste? Oye, no me quería. Le hablaba a mi cuñado era su jefe. Ok. Y él era el contador del INE, no, Instituto Nacional, sí, INE, Instituto Nacional Indigenista. Él trabajaba ahí en una de las áreas y era el jefe o el subjefe, no sé la verdad. Pero siempre mi cuñado hablaba con ellos y decía, no, es que mi cuñado es un vago. Basta ya, y hace sufrir mucho a su mamá y y pues me conocían ahorita. Y un día fui a ver a mi cuñado, ahí me conoció Lalita. Yo venía de trabajar, estaba en gira por la parte norte del país, Monterrey, andaba por todo lo que era Reynosa, por aquel lado trabajando, y vine y estaba en México y lo pasé a saludar, no sé para qué, y ahí la conocí, y después, como yo regresaba, siempre iba a la casa de mi padre y los ayudaba y trabajaba. Y entonces, en una de esas venidas, ya después de conocerla, la conocí en la casa, fue a la casa de mi mamá, porque ahí trabajaba mi cuñado, y eran amigos, y no sé a qué fue a Puebla. Y ahí la conocí, y ahí agarré una guitarra y cantaba, le canté, yo compongo desde muy chavo, entonces le canté una canción así de esas de que duelen. Y yo creo que vio en mí ese amor y ese corazón.
La cuestión es que cuando yo la conocí 3 meses después, me casé con ella. O sea, yo no esperé nada de tiempo. O sea, desde que la vi dije, ella es mía. Y después llega a casa y en un cumpleaños de un sobrino mío, y bueno. ¿Y qué te hizo tomar esa decisión en 3 meses? Porque al final analizo tu vida y era como mucha libertad hasta cierto punto, ¿no? Era irte de gira a otros estados, tener libertad financiera, etcétera. Y de la nada es tomar esta decisión de esto está padre, pero ya voy a empezar a construir en mi familia y sobre todo en lo que tú y Lalita han hecho hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, es que yo creo que el amor o sea, sin amor nada soy. O sea, sin compañera nada somos. O sea, realmente estas cosas que hablamos ahorita no las entendía yo antes. Pero yo creo que a lo mejor el ser joven no implica de que si suceden malas cosas, pues te divorcias no piensas tanto, no piensas en esas cosas, ¿no? Y más en aquellos años. Yo siempre regresaba con dinero y trabajaba con mi papá. O sea, la economía realmente no era rico, pero nunca faltaba, ¿no? Entonces, o sea, para mí estar con alguien y mantenerla, pusimos nuestro departamento, todo, porque pues yo podía sostener eso, ¿no? El asunto es que cuando tú amas y ves a alguien que es lo que tú quieres, te quedas con ella. O sea, buscas la forma y yo así. O sea, no lo pensé. Le dije un día, oye, ¿te vas conmigo a Puebla? Y me dice, sí, pero nos casamos. Pues nos casamos así, de fácil. Y, y te digo, 3 o 4 meses después nos casamos. O sea, y un año después ya teníamos al primer hijo. Y entonces estamos, te digo. ¿Y cómo era su dinámica en este primer año de casados? ¿Iba contigo a las No, giras? no, no. Ella trabajaba en la Ciudad de México, Ok. en el INE. Entonces, el primer año, yo creo que los 2 primeros años, tuvimos mucho eso de que yo trabajaba, hacía, pero, pero te digo, como yo veía que lo que hacía no era para darle lo que necesitaba mi familia, pues tomé la decisión de dejarlo, ¿no? O sea, sí lo hacía, pero no con la frecuencia de antes. Entonces empecé a ir a los lugares donde podía yo recibir una buena paga y los demás trabajaba con mi papá. Y le dije a Lala que se venía a Puebla y pidió un año de licencia. Se lo dieron y todo el mundo pensó, pues, estos van a tronar, ¿no? Porque pues era yo bien canijillo y cabecilla. Entonces, esto nadie nos daba una vida larga. Ok. Pero las cosas son diferentes, ¿no? Siempre ha habido amor, los hijos vinieron a llenar nuestra vida y las decisiones que fui tomando, que ya trabajar para mi familia, o sea, y después ir haciendo las cosas que a mí me gustaban, ¿no? Y Lalita siempre estuvo a mi lado en todo lo que si yo le decía, oye, voy a dejar la empresa esta porque estoy cansado ya, ¿y qué vas a hacer? Tú sabes. Ella sabía que yo lo que iba a hacer iba a funcionar. O sea, trabajaba como burro, pero hacía que funcionaran las cosas. Todos los negocios siempre han sido buenos, tuve muy buenos negocios. O sea, yo pensaba, cuando me retiro de los Abelardos, de ya no trabajar para nada. O sea, no necesitaba trabajar. O sea, que lo que había hecho era suficiente como para vivir una vida a los 60, Cómoda. cómoda a los 50 años, ¿no? Pero no es así como pasó. Entonces, Dios me llama y dice, ahora vas a trabajar el doble y no te voy a pagar como ganabas. Sí. Entonces, pues, a lo que sea, pero gané muchísimo más. No, claro, y a la fecha ninguno de los dos para, ¿no? Que en un ratito me gustaría platicar más acerca de este lado, pero regresando un poquito a Lalita, ¿cuáles crees que son las características que ella tiene que a ti te ayudaron a ser el hombre que hoy eres y a que construyeran la familia que hoy son? Ella es una mujer sabia totalmente. Eso es lo que tiene la característica mayor de Lala. Ella sabe hablar en el momento oportuno.
y también sabe hablar en el lugar adecuado. Y eso es importante. Entonces ella siempre viendo el panorama de todas las cosas que vivíamos o que hacíamos, ella siempre me daba mucha dirección, me ayudaba. Yo era un hombre muy testarudo en esos años, la verdad. Siempre quería yo hacer lo que se me pegaba la gana y eso me llevaba mucho a equivocarme, ¿no? Me equivoqué muchísimas veces y muchas de esas veces fui advertido por Lala, que decía, oye, esto está haciéndolo mal. Y como le decía yo, pero no te cuesta a ti, ¿no? O sea, yo soy el que producía el dinero, entonces yo soy el que paga la... Y eso lo fui modificando a través de los años, pero sí, definitivamente ella siempre me ayudaba a la dirección de lo que hacía en mi trabajo y de lo que hacía en mi casa también. Entonces, para mí, Lala es una mujer que sostuvo la familia, una mujer sabia que en todo momento me ayudó y que hizo y permitió que este matrimonio llegáramos hoy a los 50, ¿no? Entonces, Claro. realmente amor junto a sabiduría e inteligencia, pues yo creo que son muchos dones, ¿no? No, y que es un atributo, digo, los frutos el día de hoy se ven, ¿no? Son un matrimonio que llevan 50 años juntos, raramente se ve, y sobre todo que empezaron a construir una familia con mucho amor, ¿no? En ese ámbito ya de la familia me dices que empezaron a tener hijos muy jóvenes. ¿Cómo era la dinámica en cuanto a sus hijos pequeños? Dices que ya tratabas de estar más en casa. ¿Crees que afectó también la educación que te dio tu padre? O sea, como las formas que tenía para tú tratarlos de forma diferente. Sí, no, la educación a mis hijos fue diferente. Sí, muy enérgica, pero ahí ya no hubo golpes, ya no hubo nada de eso, ¿no? Más bien con dirección, disciplina, fui tomando características diferentes a lo que yo viví como hijo, ¿no? Porque lo que yo viví no lo quería que lo vivieran mis hijos, ¿no? Entonces, realmente el trabajo de nosotros con la familia fue muy fuerte. Mi hija tenía 22 años cuando muere y mi hijo 16 cuando muere. Entonces ellos ya estaban realmente formados. Mi hija era universitaria. Entonces para nosotros la familia siempre fue de la mano con nosotros, en los viajes, en todo. En las empresas no se involucraban porque eran muy jóvenes, ¿no? Pero cuando ellos pudieron ayudarme ya siendo Abelardos, por decir algo, ellos estaban conmigo sin necesidad de pagos, sin nada, porque no era una obligación para nada, ¿no? No era como mi padre que trabajábamos para como obligación, ¿me entiendes? Claro, ¿y cuál dirías que era el pilar central de su familia? Digo, sabemos que siempre Dios tiene que ser, pero además de Dios, ¿qué pilares tenían ustedes? Mira, Diego, yo no era muy devoto de nada, porque yo llego a Cristo a los 50 Claro. años. Entonces, todo lo que vivo de los 20 a los 50, pues es una vida de trabajo y de que yo creía que mi trabajo y mi compromiso conmigo mismo podía tener y alcanzar los sueños que tenía y que alcancé. Entonces para mí mi trabajo era mi Dios, esa era la verdad. O sea, mi modo de ganar el dinero era mi Dios, que era la cantada. Entonces estaba muy fuera de la parte espiritual. O sea, recuerdo que no sabía ni persignarme, ¿me entiendes? Cuando decían, oye, persígnate, yo veía a todos, yo nomás le hacía así, ¿no? Entonces, porque no era algo que buscara yo la parte espiritual. Entonces, sucede que el egoísmo, la, ¿cómo se diría? La falta de misericordia era en mí más fuerte, ¿no? O sea, yo trabajaba y quería que los trabajadores hicieran lo suyo, ¿no? En el caso de la música, cuando alguien fallaba, un ingeniero pues lo sacaba. O sea, no podía dejar que alguien echara a perder el show por la falta de compromiso con el trabajo, los músicos. Era muy estricto, era muy fuerte al hablar, o sea, realmente no era un hombre, dice Lala que era yo un hombre malo, a veces me dice eso, bueno, muchas veces me dijo, es que tú eres un hombre malo. Pues no era malo porque no le hacía mal a nadie, ¿no?
pero sí era en mi trabajo y en el negocio, era muy, muy fuerte y manejaba todas las cosas con demasiada disciplina. Mis hijos sabían que ellos pueden tener todo, pero la disciplina era incorrecta. Ahora sí que no había manera de quitar la disciplina. Entonces, a mí me decía Lala que me tenía miedo. No creo, yo creo que me tenían respeto porque era muy disciplinado, sin golpearlos, ¿no? No necesitaba golpear, porque yo lo que hacía era disciplinarlo en las cosas que a ellos les dolía. O sea, dinero no hay. O sea, hay cosas que se puede disciplinar. Mi hija tenía carro, entonces ella iba a la universidad por su carro, yo le daba todo. Entonces a mis hijos les daba todo. Entonces, pero a cambio de eso, escuela, bien. Todo, bien. Entonces, y era muy duro en el trabajo. Realmente era un hombre muy intransigente. Esa es la palabra. Sí, no lo entiendo. Creo que sí, ahora lo que más derramas es amor. Pero también me gustaría que nos pudieras contar un poco más acerca de esta transición, de cómo fue el proceso que vivieron ya con sus hijos y empezarse a acercar a la iglesia. No, nosotros llegamos a Cristo devastados. Después de 10 años que sufrimos un percance que destruye casi a la familia. O sea, alguien que trabajaba conmigo, que era el ingeniero de uno de los estudios, se metió a mi casa y asesinó a mis hijos. Entonces, eso mató muchos sueños, mató muchas cosas y nos dejó secos por dentro, ¿no? En esos años conocí a Cristo, pero vi que no era lo que nosotros buscábamos, ni Lalita ni yo. Si yo me hubiera quedado en ese tiempo, cuando mueren mis hijos, después de la muerte de mis hijos, a lo mejor hoy tuviera, quién sabe, a lo mejor fuera mejor o a lo mejor ni estuviera. La cuestión es que yo pienso que Dios siempre tiene propósitos y nos enseña a la mala y a las buenas. Entonces depende de cómo la quieres vivir. Claro. Porque las decisiones al final de cuentas las tomamos nosotros. Entonces, después del suceso de la muerte de mis hijos, yo me separo de Rodrigo, de Yuri, del tío, que eran el pastor. No sé, 4 o 5 meses estuvimos con ellos. Dulce, Carlitos, que eran nuestros... Dulce mamá, Dulce era como la mamá, nuestra mamá espiritual. Rodrigo no era el pastor ni Yuri, sino el pastor Sí, era su tío, ¿no? el tío. Y pues todos cantaban, todos estaban felices, pero nosotros estábamos secos, Lala y yo estábamos secos. Entonces vimos que no era lo que queríamos. Y veníamos de un lugar donde todo el mundo pues nos abrazaba, todo el mundo nos ayudaba, quería consolarnos por todo lo que había pasado, que había sucedido. Y, y fuimos un camino ahora sí que para ir al fondo de la nada, ¿no? Entonces yo dejé casi de trabajar, o sea, no necesitaba trabajar realmente, habíamos hecho cosas, dinero, y no necesitábamos trabajar, pero el gran problema es que me incliné hacia la droga, y eso es muy perjudicial, y al alcoholismo. Después estuve muchos tiempos enfermo, tuve cáncer, tuve varias operaciones muy fuertes. Yo creo que por también la droga, todo eso. Y desde la muerte de mis hijos, a que Cristo nos llamara, nos cuidara, nos bendijera, pues fueron 10 años. Y en esos 10 años, ¿cómo se veía también el matrimonio? ¿En algún punto se separaron? ¿Siempre estuvieron firmes? Tuvimos juntos, pero, pero separados, ¿no? Tuvimos juntos, nunca dejamos de estar juntos, Lala y yo. Y en el caminar, pues, tuvimos juntos, hicimos las cosas juntos, todo. Entonces, nosotros hemos vivido todas las experiencias, Lalita y yo, juntos. Lo malo, lo bueno que hemos vivido, todo ha sido en pareja. Y en algún momento sí se rompieron las cosas. Yo recuerdo que
que cuando llegamos a Cristo, 10 años después, ya con las adicciones y todo lo que vivíamos, cuando llegamos a Cristo, una de las cosas era nuestra relación, muy mal. Ya la teníamos, o sea, ya nos hablábamos y parecíamos fuego los dos, ¿no? O sea, eh, pero yo creo que todo lo tiene preparado Dios. La vida de un ser humano, Dios la sabe desde el principio al final, sabe la historia. El problema es que cuando tú empiezas a caminar y no conoces de Dios, pues te tropiezas mucho. Entonces todo lo haces a tus fuerzas y el tropezadero es muy, muy duro. Pero cuando tú llegas a Dios y empiezas a tener conocimiento, pues las cosas van cambiando y cambian. Yo, por ejemplo, llego a Cristo y la droga se fue de un día para otro. El alcohol de un día para otro. Las enfermedades de un día para otro. Dices, ¿cómo es posible? Pues sí, así es. O sea, pero cuando yo me entrego a Cristo en el 2005, o sea, mi vida cambia totalmente. Pero yo dejo totalmente. O sea, es una decisión que Dios respalda. O sea, es una decisión mía. Porque al final de cuentas Dios no se mete ni en eso. O sea, Él te va a respaldar en las decisiones que tú tomas. Entonces, si yo tomo malas decisiones, Él no está. Si tomo buenas decisiones, Él me ayuda. Y entonces, tomar las decisiones en primer lugar de seguir a Cristo, esa fue la mejor decisión de nuestra vida. ¿Y qué fue el motivo que tomaran esa decisión? ¿Cuál fue ese parteaguas? Pues yo creo que estábamos rotos, muy rotos, Lala y yo. Teníamos mucho dolor. Después de 10 años seguimos con mucho dolor, con mucho rencor yo, con todo lo que eres, que ves tu vida y no sirve para nada. No tienes lo que te hace feliz. Y un día recuerdo, era mi cumpleaños, el 2004, en septiembre. Ya no tenía la banda, estaba yo casi ya fuera. Y viene Teclas, mi director, y me dice, ¿sabe? Estás bien mal. Fíjate cómo me habrá visto que... ¿Por qué no vas a ver a un amigo que tenemos que es psiquiatra, es un doctor, que te ayude? En esos días, Dulce nos conectó y nos dijo, oye, Rodrigo y Yuri están acá y están haciendo una célula en un hotel. Y me dijeron que te buscara. Y yo ese día me fui a la ciudad de Puebla y fui a ver al psiquiatra. Ese día en la noche alguien me habló de Cristo nuevamente. Ya no me acuerdo ni quién. O sea, todo, si te das cuenta, es una armonía total la vida. Es como la música, es una armonía que todo está en el lugar correcto y perfecto. Alguien me vuelve a hablar a mí de que Dios me amaba, de que Jesús me amaba. Yo ese día estaba tan enojado, tan pasado, que le dije a esa persona que se fuera. Que ¿qué me está hablando en mi fiesta de Dios? Ese día Tecla me dice, ¿por qué no ves a un doctor? No sé si ese día o al otro día, Dulce me encuentra y me dice, vamos. Recuerdo que terminó mi fiesta de 2 o 3 días y me fui a Puebla. Vi al doctor. Y traía yo antidepresivos para empezar. Ese día, 1 onza de droga tiré en el retrete de mi casa. Ese día de mi cumpleaños. Y nunca jamás desde ese día. Y yo le dije a Jesús en ese día, en esa noche, si Él me podía ayudar. Y fue la primera vez que yo tengo un encuentro con Dios, aunque estaba yo drogado o pasado, y me dice que sí, que tire la droga. Y tiré la droga. Esa persona me abrazó de una manera tan especial que me dijo, es que Cristo te ama. Cuando me dijo Dios te ama, lo iba yo a correr. Pero cuando me dijo Cristo te ama a las 3 o 4 de la mañana ya que se iba,
ese día le pregunté, ¿realmente tú crees que Cristo me ame? Me dice, sí. Y ese día cambió la historia. Yo creo que fue el parteagua porque Dios ya había diseñado de que alguien me dijera que me ama a Dios. Había diseñado que Teclas me dijera, ve. Me lo dijo así como alguien que te suplica porque te ve enfermo. Vengo de regreso y Dulce y Carlos me dice, vamos, era ya, no sé si lunes, y la reunión era el otro día, el martes. Yo ese día volví a decirle a Cristo que yo quería que me sanara. Wow, qué increíble. De ahí, ¿cómo fue su crecimiento gradualmente? Lalita tomó la decisión al momento, empezaron a ir a los estudios. No, por eso te digo, ese día todo lo tiene Dios en sus manos. Yo voy a Puebla, regreso, quería yo meterme droga porque no me estaba drogando y no encontré nunca al que me vendía la droga. Después llego, estando comiendo, me encuentro a Dulce y me dice, vamos, es mañana. Y le digo a Lalita, vamos. Entonces ya estaba mi corazón de haberle dicho a Jesús ese cumpleaños que yo quería que me ayudara. Y después estaba el corazón de Dios que iba a ayudarme a través de Rodri y de Yuri. Y a partir de ese momento que yo llego con Rodrigo y Yuri, nunca jamás me volví a separar ni de Cristo, ni de Dios, ni del Espíritu Santo, y de Rodrigo y de Yuri, porque pues a partir de ese momento siempre he estado sirviendo a Dios a través de ellos, ¿no? No, y estoy literal con la piel chinita en cómo es Dios en todos sus tiempos, ¿no? O sea, por un lado, cómo trabajó con ustedes de decir en tu fiesta, llega esta persona, llega Dulce, los invita y al mismo tiempo, la semana pasada que grabamos con el pastor que nos contaba que ellos se fueron una temporada a Miami, 10 años. iban regresando, o sea, todos los tiempos, Dios 10 los años. tenía perfectamente diseñados. Claro, porque en esos 10 años yo aprendí, pero lo malo. En esos 10 años ellos aprendieron lo bueno. Dios los capacitó para venir y hacer iglesia. Y yo en esos 10 años tenía que doblegar mi ego, mi soberbia, mi egoísmo, para pedirle ayuda a Jesús. Porque yo sabía que si realmente tú le pides ayuda a Jesús, Él es el camino que tienes que recorrer. Entonces, lo importante de eso es que en los propósitos de Dios, nuestro final está totalmente acabado y listo. Entonces, vamos a hacer todo lo que no le estorbemos a Dios. Porque cuando tú le estorbas a Dios, no haces nada. Pero si no le estorbas a Dios, Dios te va dirigiendo, va diciendo, te va pidiendo y tú haces. Oye, eso es lo que creo que lo mejor, y al final de cuentas, el mejor camino y el mejor momento es estar sirviéndole a nuestro Padre, a través de su grey, a través de las familias espirituales que tenemos, pero es el servicio. Entonces la gente se mata cuando tiene que quitar dos cosas de su vida, que es el pasado, el día de ayer y el día de mañana. No tiene sentido afanarse por mañana, cuando el día que tienes que vivir perfectamente, correctamente, bendecir, hacer que todo funcione es este día. Y perdemos tanto tiempo en amargarnos, en juzgar, en todo eso, que lo importante no lo hacemos, que es abrazar, perdonar, amar, servir. Eso es lo importante al final de cuentas. En su vida, ¿cómo se vio esta parte del servicio? De decir, ya vamos a hacer de un lado lo del mundo y ir a predicar, pues sí, a dedicar su vida 100% al Señor en una manera ministerial. Bueno, dicen que uno tiene que morir, ¿verdad? Para nacer nuevamente. Bueno, a mí me pasó algo muy,
muy fuerte. Teníamos 4 o 5 meses. Yo empiezo, no sé, en junio, julio, a ir con Rodri, con Yuri, a limpiar mis culpas y mis penas, porque llegaba y era llorar, llorar, llorar. O sea, el Señor sabía que lo que necesitaba yo era desahogar. Y ya no tenía ninguna adicción, porque la droga se había ido, porque todo se había ido. O sea, estaba yo sano, pensando nuevamente. Y entonces, ¿en qué piensas? Pues yo pensé en hacer otro disco, pero no cristiano, un disco para el mundo. Pues esa es mi manera de vivir, de trabajar y de hacer recursos. Entonces hago el disco, haz de cuenta, para fines del 2004, hago el disco, me lo firma una compañía que se llama Universal, me dice adelante, empezamos a hacer el video y me veo gordito y digo, no, pues así no. Paro el video, después de 3 o 4 años que no había hecho nada, no quiero continuar con el video. Decimos, bueno, le digo a Lalita, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer porque no estoy bien, necesito bajar de peso, necesito ponerme en forma para hacerlo. Ya teníamos el disco, ya estábamos listos para salir. Y en enero 4 me meto a hacer una liposucción. Todo tiene su ritmo, todo tiene su porqué. Entonces, en enero, no, a principio de enero, no sé si es el 4 o el 5 de enero, yo había visto que un amigo de nosotros había hecho varias cosas y pues yo me veía aquí con una llantota y eso, digo, no, pues que me quite todo lo que pueda. Y me meto a la liposucción y quedé en estado de coma 5 días. Y mientras todos aquí decían que ya me iba a morir, pues yo estuve en el encuentro con Jesús. Yo ya tenía como 4 o 5 meses conociendo de Cristo. Pero, pues nomás, imagínate, yo quería hacer un disco, pero no cristiano, yo quería hacer un disco para el mundo, y así lo hice. O sea, tenía todas las herramientas, los medios, y empecé a armar la banda de nuevamente para empezar a trabajar, y y que quedó, o sea, dicen que el pH tiene 7, entonces tú pierdes tu pH y mueres. Entonces, a mí se me acabó 3 veces el pH. Entonces, en esos 5 días yo morí y regresé. Y entonces yo me vi. O sea, esto es en espíritu. Yo me vi que estaba bien, que corría en largos, en un lugar tan hermoso, tan lleno de maravillas, flores, cascadas, o sea, agua por todos lados, y yo corriendo. O sea, yo me veía corriendo cuando estaba joven. Y a mi lado el Capi, que era un Colin que tenía, y al lado una salchicha. Imagínate el Colin a todos esplendor y la salchicha corriendo gorda. Entonces, corría y de repente tuve un encuentro con Jesús. Y me dijo que ese no era mi tiempo, que yo tenía que ir y hacer discípulos. ¿Y eso cómo se come? Yo no sabía nada de eso. Pues yo venía y escuchaba la palabra, pero no tenía ninguna instrucción de nada. Dile a mi pueblo, dice Jesús, que estamos en oscuridad y que han devastado todo. Y dile a mis hijos que son la luz del mundo, recuerdo. Pero yo soy un hombre necio. En ese tiempo seguía siendo necio. No porque sabía de Cristo, era un hombre sabio. Claro. Entonces seguía de necio, y ahí en mi necedad yo veía una luz tan poderosa y tan hermosa. Fíjate, había tenido el encuentro con Jesús que me decía, no es tu tiempo, este no es tu lugar. Y de hacer discípulos. Y yo decía, esa luz está bien hermosa. Y corría hacia la luz. Y cuando voy corriendo hacia la luz, ángeles a mi lado. Y uno de esos ángeles, Diego, era mi hijo Abelardo Arturo. Y eso es lo que me tiene hoy acá, porque corriendo él me dijo, dile a mamá que estamos bien. Y eso
Y qué cosa, ¿no? Cuando él dice, dile a mamá que estamos bien, yo despierto. O sea, regresé. Y todos decían, ¿estás bien? Porque yo tenía una sonrisa de boca a boca. Imagínate un encuentro con Jesús. Yo le pedí a Dios cuando empecé a escuchar la palabra en esos 4 o 5 meses en el 2004, que me mostrara si mis hijos estaban bien con Él. Eso es lo que le decía yo a Dios. Y Dios me permitió en mi sueño, en mi espíritu, ver todo eso. Entonces cuando yo despierto y le digo a Lalita, ¿sabes qué? Nunca jamás voy a volver a cantar. Todo lo que estoy haciendo para ahorita no sirve. Yo quiero estudiar y quiero hacer lo que me dijo Jesús, ir y hacer discípulos. Eso fue en el 2005, hace ya 17, 18 años. Y dejé de hacer todo. Yo no me acordé ni de mi equipo, ni de los camiones, ni de las plantas, ni de nada. No me acordé nada hasta hace como 2 añitos que regresé a Puebla y vi que ese lugar iba a ser la iglesia de cara a Puebla y que Dios me había dado una visión de que teníamos que hacer cara a México, cara a Puebla y cara a Veracruz, y que se ha cumplido una parte. Tú sabes que Dios me ha usado para ser constructor y hicimos cara a México porque Dios así lo quería, y después hicimos cara a Puebla en medio de la pandemia porque recibí la instrucción. Yo abrí la Biblia y me dijo, Isaac, siembra hoy, pero Señor, si no hay nada, todo está árido, ¿cómo voy a sembrar? Siembra. Y él cosechó al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esa palabra me la dio Dios a mí en medio de la pandemia y me fui a hacer lo que hicimos de Puebla. Lo terminamos, tenemos ya 1 año caminando en la ciudad de Puebla y ya tenemos 100 personitas, 80, wow, cada fin de semana, los viernes 70, 80, y estamos construyendo y haciendo discípulos. Yo tengo un Zoom cada jueves con un equipo de Puebla, a los cuales instruyo, a los cuales Dios me da la palabra, y estoy ahí ayudándoles a crecer en lo espiritual, así como a mí me ayudó Fernando, me ayudó mi pastor Rodrigo, y todas las personas que han hecho, después de 69 años, me acabo de graduar, acabo de terminar mi tesis en teología. Lo que no hice cuando tenía 19, por eso te digo que Dios tiene sus tiempos. Él era el constructor de mi vida, Él es el constructor de mi vida. Y uno de los sueños míos, yo he estudiado mucho. Estudio las cosas que me gustan. Pues esto que hago hoy me encanta, amo lo que hago, y me dio la oportunidad de terminar 3 años de estudio, y encima de eso que tú lo estudiaste también conmigo, y ahora ya graduarme, hacer la tesis, terminarla. Y por primera vez tengo un título universitario también. Entonces, esa es la vida. Para mí, el servicio es algo que hace que mi vida tenga sentido. He aprendido que si Cristo en la cruz nos perdonó, y siendo rey, siendo el más hermoso de los reyes, le dijo al Padre, voy por Abelardo y voy por Diego, y valen la pena, pues nosotros tenemos que ser igual que Él, e ir por el que se tenga que ir, por un alma que se arrepienta, traerla a los pies de Cristo. Esa es nuestra instrucción, ir de hacer discípulos, y eso es lo que hago hoy. Ha sido una vida dura, difícil, Lalita y yo, pero yo creo que el mejor tiempo de nuestra vida, a pesar de la escasez de afecto que tenemos por parte de nuestros hijos, porque hoy sé que abrazan a nuestro padre, nosotros tenemos
tenemos la gracia de Él para hacer muchas cosas por el reino de Dios. Y eso es lo que hacemos hoy. Tenemos hijos espirituales que no, a lo mejor no es paralelo a los hijos naturales, pero que ellos llenan una gran parte de nuestras necesidades emocionales. Y lo importante de esto es realmente decirle a la gente que tenemos un Padre que no escatimó absolutamente nada para darnos lo mejor. ¿Y qué somos nosotros? ¿Por qué no podemos perdonar? ¿Por qué no podemos bendecir a la gente? ¿Por qué no podemos caminar una milla por la gente? Si no somos nada, todo lo debemos de hacer para servirle a Dios. Entonces creo que ha sido una vida difícil, pero yo encontré el amor perfecto. Y ese amor perfecto es Jesús. No, y muchas gracias por serle fiel a Dios. Si algo te puedo decir que he vivido de primera persona y que estoy seguro que muchos en esta iglesia lo hemos vivido, es que has ayudado a compartir ese amor de Dios incondicional, de darlo todo sin importar cómo seamos, sin importar qué testarudos seamos. Lo digo de primera persona, pero al contrario, me encanta tu corazón, que eres igual, decir, no voy a escatimar nada, no voy a escatimar. Lo que he trabajado tantos años lo voy a soltar y voy a seguir trabajando para el reino, para que los demás lo conozcan. Es impresionante. De verdad, Abe, te lo digo en nombre de toda la iglesia, muchas gracias por tu sacrificio. Y sobre todo... No es sacrificio, es amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Si nos diéramos cuenta de ese versículo, la palabra, Él no escatimó. O sea, nosotros, ¿qué le podemos dar a Dios? O sea, no encuentro un regalo, no encuentro absolutamente nada en mi vida que le pueda dar a mi papá. Y Él sí encontró uno, a su hijo, y nos lo regaló para reconciliarnos con Él y para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, no es sacrificio. Cuando tú amas a Dios, no es sacrificio, no hay sacrificio. Yo sirvo porque amo a Dios. Sirvo a la gente porque amo a Dios. Me doy a la gente porque amo a Dios. Y si te pagan mal, no importa. Porque Cristo fue a la cruz y no había hecho nada. Y recibió todos los golpes y todo por mí, por ti, por todo el mundo. Porque la cruz genera la bendición y el milagro más poderoso que se pueda tener, que es mi relación con el Padre y la salvación de mis pecados y el perdón de mis pecados. Entonces realmente la gran bendición que tenemos no debe de escatimar nuestra vida para dar y para darle a los demás. Eso es lo que yo creo. Creo mucho en que nuestro Padre es tan bueno que debemos de ser un poquito el reflejo de Él. Debemos de ser el reflejo, no lo que tú ves en el espejo. Debemos de ver a Jesús. Cuesta trabajo, Diego. Cuesta mucho trabajo caminar a veces con el señalamiento de las personas o con las cosas que te juzgan. Pero yo siempre he dicho que las personas las amo tal como son y que Dios me ama porque he sido transformado por Él. Mi corazón se mudó, lo mudó y me dio un reino para estar con Él. Entonces, el caminar con Dios es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Y a pesar de que hoy mis hijos no están, no puedo abrazarlos y eso, tengo una promesa de parte de Dios, que un día voy a tener un encuentro con Él y un reencuentro con mis hijos. Entonces, esa es la promesa. Sí, no, y estoy seguro que así va a ser, Abe. De verdad, me encanta porque Dios mismo en su palabra dice que Él no es hombre para mentir.
Así es. Y lo creo fielmente, creo que Él va a cumplir cada una de las promesas que ha hecho para tu vida. Y por último, me encantaría seguir platicando, yo disfruto mucho platicar siempre contigo, conocer tu vida es de gran ejemplo, pero me gusta cerrar con esta pregunta, que es, ¿tú quién dirías que es Abelardo? No el pastor, no el músico, ¿quién es Abelardo? Yo soy un hijo de Dios. Eso es lo que represento hoy. Si mi padre me ha dejado ser su hijo, eso es lo que soy. No tengo ningún otro nombre. Para mí lo demás no importa. Ser hijo, eso es lo que me interesa hacer. Y creo que busco esa perla para llegar a ese encuentro con mi padre. Eso es lo importante para mí. El poder ser su hijo y poder llegar a su alcoba y abrazarlo y decirle, Señor, aquí estoy. Y conversar con él como nos los dice su palabra. Y conversemos. Claro, y ojalá, no ojalá, sino los hemos perdonado todo lo malo que hemos hecho. Y eso es más que un regalo. Tenemos el perdón de Él, el regalo más importante de Él, todo nos los dio Él. Y Él es el único que debemos de honrar, de bendecir, de exaltar en nuestra vida. Y yo te digo, hoy soy feliz, soy feliz. Y cuando un alma se arrepiente, soy más feliz. Entonces, eso es lo que busco. No, qué gran respuesta y otra vez, a lo mejor ya lo repetí mucho, pero me encanta porque Jesús decía, le preguntaban cómo vamos a saber quiénes son tus discípulos. Y él decía, por sus frutos los van a conocer. Y me queda claro que tu vida es un fluir de frutos, un fluir de gente entregada a Jesús, un fluir de gente que te ama, que te admira, que hoy la iglesia en parte es o somos lo que somos gracias a ese amor que también has tenido tanto por Dios como para nosotros. Y nuevamente, Abe, muchas gracias. Gracias por abrir tu corazón también, por venir a este espacio. Algo que quieras decir. Nada, solamente decirle a las personas que hay un camino para ser feliz. El camino se llama Jesucristo. Y para poder tener libertad, lo que necesitamos es amar a Jesucristo. Y caminar ese camino porque es la verdad y también es la vida. Entonces, familia, con eso les dejo. Nuestro Señor nos amó de tal manera que no escatimó nada para darnos lo mejor de Él. ¿Qué le vas a dar tú a nuestro papá? Padrísimo, muchísimas gracias, Abe. No me voy a cansar. Te diría que cuando quieras, este es tu espacio, pero pues, es tu iglesia. Así como el pastor Rodríguez cuando es la iglesia del Señor. Correcto. Pero nada, muchas gracias. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Cada semana vamos a seguir hablando con cada uno de los líderes, pastores de nuestra iglesia. No se lo pierdan, como pueden ver, tienen un corazón increíble, tienen historias de cómo seguir a Jesús increíbles. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga.